En 1957, los policías de Wisconsin se enfrentaron a una escena que los marcó de por vida. Lo que encontraron en aquella granja no era un crimen, era un museo del horror construido por una sola conciencia perturbada. Pero lo verdaderamente aterrador no fue lo que vieron, fue descubrir cuánto tiempo había estado ocurriendo sin que nadie lo notara. ¿Quién era este hombre y por qué sus crímenes generaron tanto terror que Hollywood nunca dejó de obsesionarse con ellos? Hablamos de Ed Gein, el hombre que transformó el concepto de vecino inquietante en pesadilla real. Su caso inspiró directamente a Norman Bates en Psicosis, a Leatherface en La Masacre de Texas y recientemente a un personaje en la serie de Netflix que exploró sus motivaciones. Pero aquí está el verdadero misterio. ¿Cómo una persona puede vivir en una comunidad durante décadas cometiendo estos actos inimaginables sin ser detectada? Este video no es solo una recopilación de hechos criminales, es un viaje al interior de la conciencia de un depredador, analizando cómo la soledad, la obsesión maternal y la desconexión emocional pueden crear algo peor que un asesino, pueden crear un artista del sufrimiento. Descubrirás detalles que las películas nunca revelaron. Entenderás cómo la psique humana puede fracturarse hasta el punto de vivir en dos realidades completamente diferentes simultáneamente. Ed Gein nació el 25 de agosto de 1906 en una granja aislada de Plainfield, Wisconsin, donde la soledad no era una opción, era una sentencia. Su padre era un alcohólico ausente que apenas participaba en la crianza. Su madre, Augusta Wilhelmine, era el centro de todo. No era simplemente sobreprotectora, era una mujer que veía el mundo exterior como un pozo de corrupción, un lugar donde los hombres eran bestias depravadas y las mujeres que no vigilaban su pureza caían inevitablemente en la degradación moral. Augusta le enseñaba constantemente que la sociedad era malvada, que los hombres que veía en la calle eran criminales en potencia, que las mujeres que se maquillaban eran prostitutas, que la sexualidad era una mancha en el alma. Cada frase que salía de su boca era veneno que se filtraba lentamente en la psique de su hijo. Creció sin amigos, sin contacto social genuino, con una madre que le lavaba el cerebro constantemente con mensajes sobre la pureza absoluta, la moralidad inquebrantable y la vileza inherente del mundo. Cada interacción normal que otros niños tenían, jugar con compañeros en la escuela, ir a fiestas, explorar la vida, tener enamoramientos adolescentes, fue negada a este niño con precisión quirúrgica. Su universo era el sótano, la granja y la voz de su madre resonando en sus oídos como una maldición que nunca podría sacarse de encima. Mientras otros adolescentes descubrían el amor y la sexualidad de manera natural, él permanecía en su prisión de aislamiento, desarrollando fantasías cada vez más oscuras en su interior. Las mujeres se convertían en su objeto de obsesión abstracta. No podía hablar con ellas, no podía tocarlas, podía solo observar desde la distancia, imaginando cosas que su conciencia enfermiza creaba. Cuando su padre murió en 1940, apenas sintió su pérdida, pero cuando su madre falleció en 1945, cuando tenía 39 años, algo fundamental se quebró en su ser. No fue la ruptura de una correa que lo ataba a la realidad, fue la liberación de una bestia que había sido alimentada, confundida y magnificada durante 4 décadas de control total. La muerte de Augusta lo dejó en un estado de duelo patológico. No era la tristeza normal de perder a un familiar, era un colapso emocional total. Se convirtió en un fantasma que vagaba por la casa, obsesionado con mantener la habitación de su madre exactamente como cuando ella vivía. Sus ojos comenzaban a brillar con una luz diferente. Sus movimientos se volvían erráticos. Algo profundamente inquietante se activó en su ser. Tras el fallecimiento de Augusta, la propiedad se transformó en algo completamente diferente. En la soledad absoluta de aquel lugar aislado, comenzó a construir. Algunos reportes sugieren que primero fueron objetos, posiblemente huesos,
que desenterraba de cementerios cercanos, órganos que pudieran estar preservados en frascos, fotografías de cadáveres de procedencia dudosa. Los detalles específicos de esta etapa permanecen en la oscuridad. Lo que sí sabemos es que después vinieron los cuerpos. Lo aterrador es que nadie sospechaba absolutamente nada. Pasaba como el vecino tímido, el hombre raro, pero inofensivo que vivía solo en aquella propiedad alejada del mundo. Los pocos vecinos que lo veían lo describían como un tipo tranquilo, educado, algo extraño pero amable. Nadie visitaba su hogar, nadie hacía preguntas, y eso, precisamente eso, era lo que le permitía continuar. Sus actos no fueron explosiones de pasión momentánea o arrebatos de ira descontrolada. Fueron rituales, meticulosamente planeados, cuidadosamente ejecutados por una conciencia que había cruzado definitivamente la línea entre la fantasía y la realidad hace mucho tiempo. Entre 1954 y 1957 asesinó al menos a 2 mujeres confirmadas: Berenice Worden, una vendedora de 41 años de una tienda local de Plainfield, y Mary Hogan, una camarera de 51 años. Pero el número exacto permanece desconocido. Los investigadores nunca pudieron determinar cuántas más fueron asesinadas, cuántas más murieron en aquella granja. Lo que hace especialmente inquietante este caso es que sus crímenes no eran el acto final de su trastorno. Para él, el asesinato era apenas el comienzo de su ritual. Lo que hacía después fue donde realmente vivía su patología. Guardaba partes de sus víctimas en diferentes lugares de la propiedad. Las colocaba cuidadosamente como si fuesen reliquias verdaderas de un museo morboso y personal. Huesos convirtiéndose en mangos de cuchillos, piel siendo curtida meticulosamente para proyectos artísticos que solo existían en su conciencia fracturada, órganos siendo preservados en un estado de conservación perturbadora. Cada acto era, en su interior, profundamente enferma, un acto de conexión íntima con las mujeres que no podía tocar en la vida y ahora podía poseer completamente en la muerte. Había intentos de crear trajes de tejido humano, había proyectos de modificar su propio cuerpo. Había una fascinación obsesiva con los cuerpos femeninos que rayaban en lo incomprensible. Todo esto ocurría en el silencio de aquella granja aislada, donde nadie podía escuchar ni ver la transformación de su hogar en un santuario del terror. El 16 de noviembre de 1957, Berenice Worden desapareció después de su turno en la tienda. Su hijo, que trabajaba con ella, notó que una escopeta calibre 22 había desaparecido también. Cuando los investigadores llegaron a la propiedad, esperaban interrogar a un sospechoso. Lo que encontraron fue un episodio tan incomprensible, tan grotesco, que definió el estándar moderno de lo que podría ser una escena del crimen. La casa estaba envuelta en penumbra, el aire era prácticamente irrespirable, saturado de un olor que los investigadores nunca olvidarían. Y disperso por toda la vivienda, en cada habitación, había evidencia sistemática de que alguien había estado recolectando, preservando y utilizando restos humanos como si fuesen material de construcción ordinario. Los investigadores documentaron máquinas de coser modificadas, objetos tallados delicadamente en huesos, proyectos de decoración que utilizaban tejidos humanos de manera que desafiaban la comprensión. La cocina mostraba signos perturbadores de que parte de los cuerpos habían sido preparadas, cocinadas y estudiadas con una metodología que sugería un propósito deliberado más allá del homicidio. Cuando fue interrogado por los investigadores, mostró una calma que era profundamente inquietante. No mostraba remordimientos, no mostraba negación completa, simplemente respondía preguntas con una precisión factual que sugería que no veía nada inherentemente malo en lo que había hecho. Para él, era simplemente lo que hacía,
lo que debía hacer, lo que su conciencia fracturada había decidido que era necesario. Este caso trascendió rápidamente la criminología convencional para entrar en la psicología del entretenimiento y la cultura popular. Cuando los detalles se hicieron públicos, cuando los periódicos comenzaron a reportar los hallazgos, los cineastas quedaron profundamente obsesionados con el material. Alfred Hitchcock, maestro del suspenso psicológico, vio exactamente lo que buscaba: material perfecto para explorar el terror que vive en la conciencia de un asesino doméstico, alguien que vive a la vista de todos, pero en un universo completamente diferente. En 1960 lanzó Psicosis, donde Norman Bates, un joven tímido que vive con su madre en un motel desolado, comienza a asesinar mujeres y a preservar sus cuerpos. Norman Bates es una reinterpretación directa. La relación con la madre es una reinterpretación. La obsesión con la preservación es una reinterpretación. Luego vino Top Hooper con la masacre de Texas en 1974, donde Littleface, un asesino que usa una máscara hecha con tejidos humanos, mantiene a sus víctimas como familia, preservándolas de manera grotesca en una casa del terror. Nuevamente, era el mismo concepto fundamental. Era la idea de que alguien podía transformar cuerpos humanos en trofeos, en arte, en posesión. Hollywood no podía mirar hacia otro lado. Este caso representa algo primordial, algo que la psicología no había completamente comprendido. El terror del monstruo ordinario, el vecino, la persona que se ve normal, pero que en realidad habita en un universo completamente diferente de significados y compulsiones. Recientemente, Netflix estrenó una serie que vuelve a traer el caso a la conciencia moderna. ¿Por qué el cine sigue volviendo obsesivamente a este material? La respuesta está en el terror psicológico puro, en su forma más concentrada. A diferencia de otros asesinos seriales que son atrapados con rapidez o que actúan bajo ira descontrolada, este caso representa el horror fundamental de un monstruo que camina entre nosotros. Es el vecino, es el hombre que saluda en el supermercado, es alguien que podría vivir a 3 casas de tu hogar y nadie, absolutamente nadie lo sabría. Cada adaptación cinematográfica toma un elemento de este caso real y lo amplifica para explorar cómo la conciencia humana puede fracturarse irremediablemente bajo circunstancias de trauma extremo, aislamiento prolongado y un control psicológico desenfrenado. Incluso películas modernas como El silencio de los corderos tomaron elementos cuando crearon a Buffalo Bill, un asesino que buscaba transformar su propio cuerpo, que preservaba fragmentos de sus víctimas, que vive en un universo de fantasía obsesiva. Es una reinterpretación para la audiencia contemporánea. Ed Gein murió el 26 de julio de 1984 en un asilo de salud mental a los 77 años. Su propiedad fue demolida completamente, sus colecciones, sus rituales materializados, sus trofeos, todo fue incinerado. Pero su legado no desapareció con la demolición, se transformó en algo diferente, algo quizás más persistente. Se transformó en arte, en cinema, en documentales que continúan explorando obsesivamente los rincones más oscuros de la conciencia humana. Pero la pregunta que este caso plantea no es histórica, es sobre nosotros, aquí y ahora. Es una pregunta que debe aterrarnos. ¿Cuántas personas con esta configuración psicológica caminan entre nosotros en este momento, esperando, construyendo silenciosamente en la oscuridad, esperando el momento preciso en que su máscara se quiebre? ¿Y cómo sabríamos si fueran nuestros vecinos, nuestros colegas, alguien completamente ordinario que vive a pocos pasos de distancia? Si te gustó este video, te agradecería que me dejaras un like y que comentaras abajo en la caja de comentarios. Suscríbete para más videos así. Hasta la próxima.